desierto prosperaste a Abraham y al pueblo que emigraba del cielo diste pan. Si en fosa de leones Daniel pudo descansar, ¿por qué me de preocupar? Moisés golpeó la roca y le diste de beber, y Ana, siendo estéril, cargó en brazos a un bebé. David, frente al gigante, por la fe pudo entender que en ti consumado fue. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo, suples mi necesidad, no temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. La viuda de Sarepta pudo ver tu provisión, con solo una palabra Lázaro resucitó. Josué vio derribarse esa muralla en Jericó, y así lo veremos hoy. Y así lo veremos hoy. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo, suples mi necesidad, no temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor, que la victoria está en el nombre del Señor. Tú proveerás, tú proveerás. Oh Cristo, suples mi necesidad, no temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Y tú proveerás, tú proveerás. Cristo, suples mi necesidad, no temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Y corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. la victoria está en el nombre de
del Señor, que la victoria está en el nombre del Señor. Muy buenos días, bienvenidos a su devocional directo al corazón de la comunidad cristiana Impacto. Continuamos en la serie La más grande historia de amor. Hoy, Daniel capítulo 6. Mi Señor, te damos todo honor, toda gloria, toda exaltación a ti. Gracias por un día más, por una oportunidad más. Gracias porque tú has sido bueno, porque eres bueno, Señor. Te exalto, te alabo esta mañana, te doy gracias por cada una de las personas que escuchan este mensaje. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos en la fe, Señor, en todo este mundo, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos a ti, oh mi Señor. Te pido que seas tú otorgando a través de tu precioso Espíritu sabiduría para poder entender lo que tú quieres que nosotros sepamos, Señor, a través de este mensaje. Te pido que nos cuides y nos protejas, Señor, en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Lectura bíblica, Daniel capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, principales y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Mas ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Entonces respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no respeta ni acata el edicto como confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Entonces, cuando el rey oyó el asunto,
le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey firme sea abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Ayunó. Ni instrumento de música fue traído delante de él, y el sueño se le fue. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso de los leones, y fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. Cuando la integridad es la mejor defensa. Aquí podemos ver una fe inquebrantable en Daniel. Y este pasaje de Daniel y el foso de los leones lo que hace es contarnos, ¿verdad?, una poderosa historia. Una historia en donde vemos la fe verdadera, ¿verdad? Y cómo se enfrenta hacia la envidia humana. Aquí en este relato vemos especialmente cómo la vida es impactada por la fe, y vemos cómo realmente Daniel es determinado a seguir lo que él conoce como fiel y verdadero. Seguramente después de pasar tiempo con Darío, este se permite conocer parte de lo que es Daniel y su trabajo, ¿verdad? Y el rey Darío admiraba a Daniel y por eso le permite tener una responsabilidad prominente en su reino. ¿Pero por qué? Porque Daniel era diferente.
Daniel tenía un espíritu superior, Daniel era honesto, Daniel era responsable y era fiel en todo lo que hacía, ¿verdad? Y aquí podemos ver que esto es una clave para mantenerse íntegro aún en medio de un mundo difícil, aún en medio de las tentaciones que el mundo ofrece, mantenerse fiel al Dios vivo, al Dios verdadero. Pero vemos también otros actores de esta historia y es hombres llenos de envidia, ¿verdad? Hombres que querían poner lazo a lo que Dios hacía a través de Daniel, pero nunca contaron con que Daniel era respaldado por el Dios viviente. Así que esta historia nos muestra cómo muchas veces el hombre quiere poner trampas para que caigamos. Muchas veces como la envidia se entreteje para no permitir que el propósito avance, y nosotros debemos estar muy apercibidos de este tipo de cosas. El enemigo siempre está rondando y queriendo hacer ver, poniendo trampas para que nosotros no avancemos, para que no hagamos lo que el Señor nos mandó a hacer, para que no nos mantengamos firmes en el propósito que el Señor nos ha entregado. Y resulta que crean la trampa, ¿verdad?, del edicto. ¿Por qué? Porque no habían encontrado fallas, no tenían cómo. Daniel era un hombre irreprensible, no tenían de qué manera buscarle una caída, buscarle una no había cómo encontrarle deficiencia alguna a Daniel. Entonces crean este edicto como un decreto temporal, donde nadie podía pedir nada a ningún dios o persona, solo al rey Darío por 30 días, o sería arrojado al foso de los leones. Y esta fue una prueba directa, tenía nombre propio, el objetivo era Daniel, pero Daniel no obedece el decreto, porque él sabe que era negar a su Dios, y aún él sabía que si desobedecía el decreto, era una sentencia de muerte. Así que él no se escondió, él sabía lo que estaba haciendo. Él no cambió su rutina, él no dejó de orar, él no dejó de alabar, él no dejó de evidenciar cuál era su Dios y en quién creía, ¿verdad? Y siguió con las ventanas de su casa mirando hacia Jerusalén y orando 3 veces al día, tal como lo hacía todos los días de su vida. Y esto no se trataba de desafiar el orgullo del rey, sino de honrar a Dios por amor. Así que su fe era tan real que no necesitaba guardarla en secreto, y nosotros debemos hacer lo mismo. No debemos ser de aquellos que nos escondemos y que solamente unos pocos son los que saben la fe que profesamos. Solo unos pocos son los que comparten la maravillosa y excelencia de lo que es lo maravilloso que es nuestro Señor. Así que, aun cuando el rey Darío se sintió terrible porque sabía quién era Daniel y trató de salvarlo y luchó hasta último momento para que esa ley inflexible no pesara sobre Daniel, definitivamente no pudo hacer nada, ¿verdad? Y qué lástima que hay leyes que son creadas por el hombre que se vuelven más rígidas que la justicia misma del Señor, y es tremendo, es algo que nos ponga a pensar que muchas veces entre nosotros no tenemos misericordia. Y resulta que todo esto apunta a que se haga presente la justicia divina y el milagro. Daniel
fue arrojado al foso de los leones. El rey se fue a su palacio sin comer, sin dormir, mostrando su angustia, y él esperaba que el Dios de Daniel, como lo dice, respondiera. ¿Qué hace? A la mañana siguiente corre ese rey Darío al foso y pregunta: Daniel, ¿tu Dios te ha librado? Y la respuesta es tan gloriosa: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Dios no solo salvó a Daniel, sino que hizo que Daniel fuera hallado inocente, porque él no había hecho nada. Él no había hecho nada malo contra el rey. Finalmente, los envidiosos y sus familias fueron arrojados al foso, y los leones destrozaron todo su cuerpo aún antes de tocar el fondo, como lo dice el relato bíblico, ¿verdad? Y aquí podemos ver varias cosas. Muchas veces los que amamos también pueden sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones, las consecuencias de nuestra envidia, las consecuencias de mirar solamente hacia nosotros, que fue lo que pasó con estos hombres, sus hijos y sus mujeres, ¿verdad? Así que seamos de los que siembran para el reino, seamos de los que, a pesar de las vicisitudes que tiene este mundo caído, siempre tenemos una fe firme, ¿verdad? Seamos fieles aún en lo pequeño, donde podamos honrar al Dios grande que tenemos. Definitivamente, aquí podemos ver la mano poderosa del Señor, ¿verdad? El relato continúa diciendo que Daniel prosperó, no solamente bajo el mandato del rey Darío, sino aún continuó en el mandato del rey Ciro. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba puesta en reyes, sino en el Dios que salva y libra, cuyo reino no será jamás destruido. Y este es el mismo Dios que nos llama a nosotros a vivir con valentía, con esfuerzo, a vivir con amor, aún a enfrentarnos a ese foso de los leones que pueden llamarse problemas, críticas, tentaciones, pero que el llamado hoy es a que nuestra lealtad sea solamente a Él, y que lo único que realmente puede hacer que nuestra vida sea cambiada es la mano poderosa de Él. Nosotros no podemos cambiar la ruta, ni siquiera muchas veces, de las leyes del hombre, pero el Señor sí, y Él muchas veces interviene para cerrar la boca de los leones, para que su propósito se cumpla. Dios les bendiga.